Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, damos comienzo a lo que sería la parte final del tema de cráneo. Y en el programa figura un título que dice regiones comunes del cráneo y de la cara. ¿Qué quiere decir esto? Que hay regiones que están compartidas en su articulación y en su formación entre huesos del cráneo y huesos de la cara. Lo que a mí me interesa que ustedes sepan de este tema es básicamente órbita, y va a ser lo que vamos a ocupar en la primera parte de la clase de hoy. ¿Qué es la órbita? Vamos a empezar como siempre con todos los temas que nosotros vemos con el concepto de órbita. La órbita es una cavidad ósea situada a cada lado de la cara. Acá vemos en nuestro cráneo todo color. Es una cavidad ósea situada a ambos lados de la cara que está destinada al alojamiento del globo ocular. Eso sería en cuanto al concepto de órbita. Cavidad ósea a cada lado de la cara destinada al alojamiento del globo ocular. Esta órbita o esta cavidad tiene forma de pirámide cuadrangular. ¿Qué quiere decir eso? Que es una pirámide de 4 lados con un vértice que es posterior hacia adentro y una base que es anterior, que está libre. Y las 4 paredes están formadas por la articulación de huesos tanto del cráneo como de la cara. Entonces acá vamos a hacer una conjunción de todo lo que hemos visto hasta ahora. Como toda pirámide de 4 lados, tiene una cara superior, una cara inferior, una cara superior o techo, una cara inferior o piso. Esto sería la parte interna, porque acá está, les he hecho yo el gráfico de lo que sería un hueso propio de la nariz o los huesos nasales. Entonces esto que está de mi lado sería interno y esto que está en el frente sería externo. Entonces, la cara superior o techo, la cara inferior o piso, la cara interna o medial y la cara externa o lateral. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los huesos que constituyen acá el techo de la órbita? El techo de la órbita está formado básicamente por la cara orbitaria del hueso frontal. Todo este que está arriba sería el hueso frontal. La cara orbitaria, que ustedes se acuerdan que era una prolongación horizontal que baja de los arcos superciliares para adentro, ¿sí? Entonces sería la cara orbitaria del hueso frontal. Otro hueso que forma el techo sería el ala mayor del efenoides, parcialmente, que sería esta, el hueso alado, ¿se acuerdan? Las alas mayores forman tanto, ya vamos a ver, parte del techo y parte de la pared lateral de la órbita. ¿Y qué otros componentes tenemos acá en el techo? Del lado externo, la fosita lagrimal, que aloja la glándula lagrimal, y del lado interno, la fosita troquear, que aloja lo que sería la corredera tendinosa, por eso se llama tróclea, porque es como una polea tendinosa para el músculo oblicuo superior del ojo. Entonces, esos serían los 4 componentes del techo o la cara superior de la órbita. Acá yo en este gráfico azul, que ya después le voy a dar vuelta a la cámara porque vamos a hacer un repaso general, están perfectamente descritos. Ahora quiero que ustedes se concentren en este gráfico. Eso sería el techo. ¿Cómo se forma el piso de la órbita? El piso de la órbita se forma con, acá está, el hueso maxilar superior, que tiene una apófisis frontal y una apófisis inferior o cigomática. Entonces eso formaría el piso de parte del piso de la órbita, que este sería el hueso maxilar superior. Y al lado del hueso maxilar superior hay una parte también del hueso cigomático, que acá ustedes lo ven en azul,
acá lo ven en azul, y forma la mitad del piso de la órbita junto con el maxilar superior. Otro accidente que tenemos es la fisura infraorbitaria, que es esta que se ve acá, y para cara inferior o piso, yo les diría que por ahora nada más. En cuanto a la cara medial o la cara interna de la órbita, que es la que se ve en esta proyección del cráneo lateral, tenemos de adelante hacia atrás el canal lagrimal, que pertenece a la apófisis frontal del maxilar superior. Acá está el maxilar superior. Esto rosado que yo les hice acá es parte de la apófisis frontal que se va para adentro. Entonces tapiza de adelante, en la parte anterior de esta cara lateral o medial, un poquito ahí que posee lo que se llama canal lagrimal. Este canal lagrimal pertenece a lo que sería la cara, digamos, la parte interna de la apófisis frontal del maxilar superior. Para atrás, o sea, de la superficie de la profundidad para atrás, este huesito, que acá se ve color verde, es el hueso lagrimal, que es ese hueso plano, en forma rectangular, que se articula por delante con la parte lagrimal del maxilar superior. Este huesito que está acá sería el hueso lagrimal. Para atrás, en el inmediato posterior, sería el hueso etmoides, que es este que está acá. Ustedes recuerdan específicamente del hueso etmoides las láminas orbitarias del etmoides, que son esas prolongaciones redondeadas que salen de la lámina transversa del etmoides. Entonces esto sería, después del lagrimal, el hueso etmoides, y también un poco del hueso efenoides también, que esto sería el ala menor del efenoides. El efenoide, al ser un hueso alado, tiene alas menores y alas mayores. Las alas menores se articulan exactamente por detrás de ala menor del efenoide, por detrás del hueso etmoidal, sería este. Particularmente el hueso etmoides, el hueso efenoides, el ala menor, tiene una perforación que es un agujero muy importante. Es el agujero óptico. El agujero óptico da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica, que son el nervio y la arteria principal que van a dar, digamos, funcionamiento al globo ocular. Si nosotros no tuviéramos el nervio óptico, no tendríamos visión. Entonces es un nervio, obviamente el nervio óptico, un nervio sensitivo que capta todo lo que sea imagen para que después, cuando sirva el cerebro puede interpretar lo que nosotros estamos viendo. Entonces este orificio óptico se encuentra en la profundidad ya de la órbita y da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Muy bien, eso en cuanto a cara medial o interna. Y después nos queda la cara lateral o externa, que está formado básicamente por el ala mayor del efenoides, que está atrás de las alas menores, ala mayor del efenoides, y también con la parte lateral del hueso cigomático. En esta proyección se puede ver que está en rojo el ala mayor del efenoides y al costado, ahí formando la parte lateral externa, la articulación con esta porción que se hace un poco interna del hueso cigomático. Entonces, esta sería ala mayor del efenoides, que acá se ve en rojo, y esto sería también el hueso cigomático, que, como les dije anteriormente, se hace lateral y se hace después inferior para formar también un poco el piso. ¿Estamos? Esta articulación tan compleja que tiene la órbita, con todos estos componentes, delimita la formación de dos fisuras, que son las que están en la profundidad de esta cavidad. Estas fisuras son estos espacios negros que yo les he demarcado acá. Esta sería la fisura orbitaria superior
y esta sería la fisura orbitaria inferior. En cualquier cráneo en vivo se pueden llegar a ver. Estas fisuras o, digamos, orificios que tienen esta forma alargada tienen la importante función de que a través de ellas atraviesan estructuras vasculares y nerviosas muy importantes. La fisura orbitaria inferior deja paso a la vena oftálmica inferior y la fisura orbitaria superior da paso a la vena oftálmica superior y a tres nervios muy importantes para la movilidad del ojo. Esos son el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Oculomotor superior, nervio abducens, que antes se llamaba patético, y oculomotor inferior. Esos tres nervios, ya los vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, forman parte de lo que se denomina nervios craneales o pares craneales. Por eso ya con poco los empezamos a conocer y sería de nuevo, les digo, tercero, oculomotor superior, cuarto, nervio abducens y sexto par, el oculomotor inferior. ¿Qué función tienen estos nervios? Y acá yo no se los grafiqué, pero en el fondo de la órbita existe la inserción de los músculos extrínsecos del ojo, que son los que le van a dar la motilidad al ojo. ¿Estamos? Acá en el fondo de esta región, muy en relación con estas fisuras orbitarias, se encuentran insertos los músculos del ojo. Por acá, más o menos a esta altura, el recto superior, acá abajo el recto inferior y a los costados el recto lateral externo y el recto medial o lateral interno y los músculos oblicuos del ojo. Entonces, este ojo, puesto acá en el fondo de la órbita, inervado por estos nervios que les acabo de mencionar, que son los oculomotores, va a permitir estos nervios los movimientos hacia arriba y hacia abajo del ojo, con el recto superior y el recto inferior, y a los costados con los rectos laterales. Y estos movimientos de revoleo del ojo es por la actuación de los músculos oblicuos. Todos estos músculos extrínsecos del ojo, porque están por fuera del ojo, son los que le van a dar la motilidad, la movilidad al ojo, y todos estos músculos están insertos en la parte profunda de esta fosa orbitaria. ¿Estamos? O de esta cavidad orbitaria. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes sepan, sobre todo la conexión que tienen los ojos con lo que sería el sistema nervioso central a través de estos nervios que yo les acabo de mencionar. Así que bueno, acá en este gráfico que yo tengo a mi espalda, les he descrito, que por supuesto después se los voy a pasar en la fotografía, porque por la tinta que usé, error, no se ve demasiado bien. Pero acá está, lo que yo les describí, la órbita tiene 4 paredes, pared superior o techo, hueso efenoides ala mayor, hueso frontal, cara orbitaria, la fosa lagrimal, que es externa, y la fosa troclear, que es interna. La pared inferior o piso, el hueso maxilar superior, el hueso cigomático, el que está al lado, y la fisura infraorbitaria. Después, en tercer lugar, sería la pared lateral o externa, el hueso efenoides con su ala mayor, aquí, el hueso frontal con su cara orbitaria, que también comparte un poco, acá a esta altura, y el hueso cigomático en su zona lateral. Y el número 4 sería la pared medial, que es la interna, de adelante hacia atrás es esta descripción, o sea, de adelante hacia atrás. Esto es anterior. Estaría
el hueso maxilar superior de nuevo con su apófisis frontal y su canal lagrimal, atrás el hueso lagrimal, el hueso etmoides con su lámina orbitaria y por último el hueso esfenoides con su ala menor, que es el que posee en la profundidad el agujero óptico para el paso del nervio óptico y la arteria oftálmica. Recordemos que el nervio óptico no colabora en la movilidad del ojo. El nervio óptico colabora en la percepción sensitiva de las imágenes que nosotros estamos viendo. No es un nervio motor. El nervio óptico hace posible que nosotros veamos las imágenes y con su conexión al cerebro, el cerebro interpreta lo que estamos viendo. Estamos en un nervio puramente sensitivo, el nervio óptico, que colabora y hace posible el sentido de la vista, nada menos. Bueno, muy bien. Esto es en cuanto a lo que es órbita. Yo no tengo mucha luz para esto hoy, pero ustedes pueden llegar a ver la profundidad y la forma piramidal media cuadrangular que tienen las órbitas y cómo los huesos en su unión van formando el piso. Ahí atrás, a este nivel, allá al fondo, esa es la fisura orbitaria superior, y ahí pegadita, que está media rotita, abajo está la fisura orbitaria inferior, ¿sí? El orificio del nervio óptico, no sé si se va a ver, pero ahí a la profundidad quizás lo puedan ver, de cómo la cara interna, la cara externa, el piso, que es lo que mejor se ve hoy, el piso de la órbita y el techo de la órbita. Está donde el principal, digamos, participante es el hueso frontal con su cara orbitaria. Bueno, esto es en cuanto a lo que llamamos región cómoda, pero en la cara esto sería órbita. El otro tema que vamos a empezar a ver hoy es lo que continúa la cabeza. Lo que continúa la cabeza no es nada más ni nada menos que la columna vertebral. Si yo pongo este cráneo así, acá en los cóndilos del hueso occipital, que es están las carillas articulares para las masas laterales de la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Pero antes de empezar con la primera vértebra cervical, vamos a hablar de las generalidades de la columna vertebral. Vamos a borrar, no se preocupen porque esta fotografía ya se las voy a pasar, pero necesito tener esto limpio. Para que podamos hablar de las generalidades de la columna vertebral. Vamos a borrar la órbita, que también se las voy a pasar. No queda muy limpio, pero lo suficiente para que podamos nosotros y no se me distraigan mirando los gráficos de atrás. Bueno, muy bien. La columna vertebral
Hay una definición de columna vertebral. La columna vertebral, chicos, es un eje óseo articulado que está compuesto por piezas óseas individuales que se denominan vértebras. Su número habitual, la cantidad de vértebras, es de 33 a 34 piezas. La columna vertebral se divide en 4 porciones, ¿sí? Se divide en 4 porciones. ¿Cuáles son? La porción cervical, la porción torácica, la porción lumbar y la porción pélvica, que incluye lo que es sacro y lo que es coxis. Entonces, estas 4 porciones de la columna vertebral se denominan en base a la región del cuerpo por donde se encuentra. Obviamente que la porción cervical corresponde al cuello, la porción torácica corresponde al tórax, la porción lumbar corresponde a esta zona baja, o sea, obviamente, región lumbar, y la región pélvica ocupa lo que es el sacro y lo que es el coxis, que el sacro tiene 4 o 5 vértebras fusionadas y el coxis tiene aproximadamente 3 pequeñas vértebras también fusionadas. ¿Sí? Ya vamos a ver las características de cada una. Pero yo quiero, digamos, hablar un poco de las generalidades de lo que es este eje óseo articulado que forma parte del dorso del cuerpo, que es la columna vertebral. Una de las características generales que tiene la columna vertebral características generales. 2 puntos. 1. No es rectilínea. ¿Qué quiere decir esto? No es rectilínea. No es rectilínea. Eso quiere decir que tiene curvas. Tiene curvas. Entonces, estas curvas favorecen a la estabilidad del cuerpo. Porque obviamente nosotros en nuestro cuerpo, cada sector, cuello, tórax, región lumbar y sacra o pélvica, no tienen, digamos, la misma estabilidad por las características del peso de los órganos por donde va pasando la columna. Entonces, esta columna no puede ser un eje recto, por eso es articulado, porque se va adaptando a la constitución física del organismo, al peso del organismo, al momento fisiológico del organismo. En el embarazo, la columna tiene curvaturas exacerbadas por el, digamos, por la panza, por el crecimiento del útero, en donde se tiene que acomodar para que la persona no se caiga. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, estas curvas tienen nombres. Estas curvas que tiene la columna se denominan
cifosis y le vamos a poner B, lordosis. ¿Cuál es la cifosis? La cifosis es la curvatura que es cóncava hacia adelante y lordosis es la curvatura que es cóncava hacia atrás. Esto es cóncavo y esto es convexo. Entonces, la cifosis, si yo tengo esto que es anterior y esto que es posterior, la cifosis tiene concavidad anterior y la lordosis tiene concavidad posterior. De tal manera que si yo tengo la cabeza acá, acá comienza la columna cervical y la columna cervical, ¿qué va a tener? La columna cervical tiene lordosis. La columna torácica tiene cifosis, la columna lumbar tiene de nuevo lordosis y la columna sacra tiene una ligera cifosis. Entonces, yo separo así en 4. Esta sería cervical, ¿con qué? Con lordosis. Esta sería torácica con cifosis. Esta sería lumbar, de nuevo con lordosis. Y esta sería, pongámosle la sacra o pélvica, con una ligera cifosis. ¿Se entiende? Estas serían las curvaturas de la columna. Estas curvaturas, además de llamarse cifosis o lordosis, tienen un nombre de curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Entonces, o sea, se llama cifosis o curvatura primaria. Y la lordosis corresponde a lo que es la curvatura secundaria. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la edad fetal nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Las curvaturas primarias, o sea, la cifosis, curvatura primaria, ¿de dónde viene? Viene de la posición del feto en el útero. Está la posición, viene de la posición del feto en el útero, donde esta sería la columna del feto. Miren la cifosis. Esto es cifosis. Que después, ¿por qué no nacemos nosotros con la columna con cifosis? Seríamos una curva, unos jorobados totales. Porque aparecen las curvaturas secundarias que contrarrestan esto. Entonces, la cifosis, que es una curvatura primaria, está determinada por la posición del feto en el útero. Pero en la medida que el feto crece y ya es un niño,
el desarrollo muscular del niño. Entonces, al venir el desarrollo muscular, esta cifosis se empieza a contrarrestar con la curvatura secundaria, que es determinada por el desarrollo muscular de ese feto. Acá todavía yo tengo un feto pequeño donde prevalecen las curvaturas primarias. Pero en la medida que el niño crece, va creciendo su musculatura. Entonces ya no es solamente una sola curvatura, o sea, la cifosis. Ya empieza a crecer y los músculos empiezan a tironear de alguna manera, a contrarrestar esa cifosis. Entonces, yo acá tengo una lordosis, acá tengo en el tórax una cifosis, en la zona lumbar tengo una lordosis y en la zona sacra tengo una cifosis. Y ahí están las curvaturas secundarias. Entonces, el niño cuando nace ya tiene sus curvaturas, las dos. Ya tiene su cifosis y ya tiene su lordosis. Entonces, de ahí, de este crecimiento muscular del niño, viene lo que ya en el adulto nosotros tenemos. Esos son los orígenes de las curvaturas de la columna vertebral, que repito, no es un eje óseo rectilíneo. Tiene curvas para contrarrestar la gravedad que implican los distintos órganos que nosotros tenemos a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, ese es el origen de esas curvaturas. Entonces, acá sí se lo puedo aclarar a cifosis, que es una curvatura primaria originada por la posición por la posición del feto en el útero. Y la curvatura B, que sería la lordosis, que es una curvatura secundaria está determinado por el desarrollo muscular del feto. Ahí está. Los dos orígenes. En la próxima vamos a empezar con el análisis de las vértebras y las características de cada una de ellas. Primero vamos a hablar de la vértebra tipo, generalidades, y luego vamos a hablar de las vértebras particulares que tienen características particulares, obviamente por el lugar donde ocurren.